En este video te voy a enseñar a cómo tener una conversación exitosa en un call center. El video estará dividido al inglés y al español para que tengas el vocabulario más claro. Serán conversaciones que se acercan mucho a la realidad y son lo más fluidas y natural posible, así que esta práctica te ayudará demasiado a prepararte para un call center. Una vez dicho esto, empecemos. Call Center English Roleplay. Conversation number 1. Step 1. The customer calls, emails, or messages your service team. Customer interactions have to begin somewhere. And, whether you realize it or not, these first moments have a major impact on the customer experience. The better your introduction is, the smoother the conversation will go. Paso 1. El cliente llama, envía correos electrónicos o mensajes a su equipo de servicio. Las interacciones con los clientes tienen que comenzar en alguna parte. Y, se dé cuenta o no, estos primeros momentos tienen un gran impacto en la experiencia del cliente. Cuanto mejor sea su presentación, más fluida será la conversación. Call Center Agent and Customer. Hi, this is Emma from Technology Services. Before we get started, who do I have the pleasure of working with today? Hola, soy Emma de Servicios Tecnológicos. Antes de comenzar, ¿con quién tengo el placer de trabajar hoy? Hi. I'm having trouble with your computer program. Hola, tengo problemas con su programa de computadora. I can help you with that, sir. What kind of problem are you having? Puedo ayudarlo con eso, señor. ¿Qué tipo de problema estás teniendo? I'm having trouble installing the program. Tengo problemas para instalar el programa. I'm sorry about the difficulties you're having. I'll try my best to help you solve the problem. Lamento las dificultades que estás teniendo. Haré todo lo posible para ayudarte a resolver el problema. Well, I'm trying to install it in both Windows and Linux. Bueno, estoy tratando de instalarlo tanto en Windows como en Linux. I see. That's a little complicated. Would you mind if I put you on hold for a minute? I just need to check on the code. Ya veo. Eso es un poco complicado. ¿Te importaría si pongo en espera por un minuto? Solo necesito verificar el código. Okay, that's fine. Thank you, sir. Please hold for a minute. Gracias, señor. Por favor, espera un minuto. Hello, sir. Thank you very much for holding. I'm sorry, but could I transfer you to my supervisor? Hola, señor. Muchas gracias por esperar. Lo siento, pero ¿podría transferirlo a mi supervisor? Sure, that's fine. Claro, eso está bien. Conversation number 2. Thank you for calling Global Bank. How may I help you? Gracias por llamar a Global Bank. ¿Cómo puedo ayudarle? Hi, I lost my ATM card. Hola, perdí mi tarjeta de crédito. Do you know your account number? ¿Sabes el número de tu cuenta?
Okay. Let me pull up your account information. Está bien. Déjame ver la información de tu cuenta. May I have your full name, please? ¿Me puede dar su nombre completo, por favor? Yes, it's Isabella Murphy Smith. Could you please confirm your mailing address? ¿Podría confirmar su dirección postal? 1407 East 60th Street, Chicago. Thank you for verifying that information. Gracias por verificar esa información. I will cancel your current card and request a new ATM card. Cancelaré su tarjeta actual y solicitaré una nueva tarjeta de crédito. How long will it take to get the new card? ¿Cuánto tardaré en obtener la nueva tarjeta? It take from 3 to 5 business days. Tarda de 3 a 5 días hábiles. There's no way to get it sooner? ¿No hay manera de conseguirlo antes? I'm sorry, Ms. Isabella, that is our bank policy. Lo siento, señora Isabela, esa es nuestra política bancaria. Well, I just have to wait then. Bueno, solo me queda esperar entonces. Is there anything I can help you with? ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? No, thanks. I will wait for my new card. No, gracias. Esperaré mi nueva tarjeta. Thank you for calling Global Bank. Have a great day. Gracias por llamar a Global Bank. Que tengas un lindo día. Have a great day too. Ten un lindo día igualmente. Eso fue todo por la clase de hoy. Espero que te haya gustado mucho y haberte ayudado. Si te gustaría tener más clases sobre call centers en el canal, házmelo saber en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.